nuestro canal History Class. El día de hoy nos encontramos desde el lugar de la noticia para hablar un poco de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Edad Media, específicamente en la península ibérica, también conocida como Al-Ándalus. Para comenzar, vamos a situarnos a inicios del siglo VIII, específicamente en el Reino de Granada. A continuación, vamos a pasar con nuestros corresponsales en cada etapa de esta época para que nos cuenten un poco más sobre sus acontecimientos. En la conquista se da gracias a la crisis interna que produce la decadencia y la derrota del último rey visigodo, Rodrigo, donde la conquista del Milán se da en el 711 al 715, tomando como puntos claves el respeto hacia la religión, llegando a acuerdos donde los hispanogodos se convertían y las ciudades se rendían sin lucha. Del 711 al 756, después de la derrota musulmana frente a los francos, Al-Ándalus fue un valiato que se dividió en coras y la capital fue Córdoba. En su época dorada surgió el emirato, específicamente en el 756 con Abderramán I, que se proclamó Admir, creando el emirato independiente, caracterizado por luchas árabes y berberes, revueltas y tensiones con los cristianos, donde se organizó el Estado por un emir que tenía el poder absoluto y una corte que estaba constituida por la administración del Estado, quienes eran visires, es decir, ministros, y el Hatib, que era el primer ministro. Con Abderramán II, del 822 al 852, hubo una época de mayor esplendor, donde se crearon nuevas ciudades, por ejemplo, Tudela, Murcia, se constituyó una armada. Ahora vamos a hablar sobre los reinos católicos, el proceso de reconquista, repoblación y organización social. La reconquista se lleva a cabo por parte de los cristianos en el siglo VIII al siglo XV, por medio de la actividad militar sobre el territorio musulmán en la península, donde se produce un confrontamiento religioso entre cristianos y musulmanes. En el caso político, vemos que el sucesor del reino visigótico va a ser el reino de Asturias, donde se reparten el territorio de Al-Ándalus antes de conquistarlo, firmando así tratados por Castilla y Aragón en el siglo XII al siglo XIII. Vamos a encontrarnos con las siguientes etapas. La primera es los primeros núcleos de resistencia, donde nos encontramos tanto con el reino de Asturias como la marca hispánica, dando origen así al reino de Pamplona, al de Aragón y a los condados catalanes. En la segunda etapa nos vamos a encontrar con la ofensiva cristiana en el siglo XI al siglo XII. Partimos de Toledo a Zaragoza. Vamos a encontrarnos con la colonización de las Extremaduras, con la conquista a Huesca por parte de los reyes de Aragón en el 1096, entre otros. Tercera etapa vemos lo que es la expansión cristiana en el siglo XVIII, que parte por Baleares, Valencia, Andalucía y Murcia. Para hablar de la repoblación hay que tener claro los instrumentos que emplearon para ello, que fueron los privilegios y afueros, las capitulaciones y los repartimientos. Su organización social se basaba en las personas que oran, las personas que guerrean y los que labran la tierra, siendo los dos primeros los más privilegiados. La Baja Edad Media o la crisis de los siglos XIV al XV. Primero que todo nos vamos a encontrar con la organización política, donde vemos lo que es la corona de Castilla, que hasta el siglo XVIII el monarca había sido un jefe guerrero, que tenía como objetivo la guerra y vivir de lo suyo. Vemos que sucede una extensión en Europa de la teoría del origen divino del poder, y hay una reintroducción del derecho romano que daba al soberano la potestad legislativa y toda la autoridad, donde el Consejo Real estaba formado por 12 personas de la confianza del monarca que tenían carácter consultivo y se convertían en el principal instrumento de gobierno. En la Baja Edad Media nos vamos a encontrar con una serie de crisis, entre ellas está la crisis demográfica, la cual a mediados del siglo XIII aparecen los primeros síntomas de estancamiento, donde se produce una serie de malas cosechas, carestía de alimentos y abandono de tierras. También sobreviene la situación de la epidemia de 1348, la cual es la peste negra, que asoló el territorio y causó una gran mortandad. Vemos también los conflictos sociales, donde por ejemplo en Castilla, que se caracterizó sobre todo en el siglo XV por graves conflictos sociales provocados por la crisis económica y por la postura cada vez más exigente de los grandes nobles. En el caso de Cataluña se ve una crisis muy intensa,
debido a que muchas áreas de cultivo se quedaron despobladas. En el caso de los territorios de la Corona de Aragón, vemos la reacción señorial que provocó una adscripción a la tierra de los campesinos. Nos encontramos también con una crisis económica en la cual vemos que la producción artesanal como la agricultura estaban orientadas al autoconsumo, donde los productos de primera necesidad eran fabricados por los propios campesinos y el cultivo que más generalizado se encontraba era el. En el caso de la crisis política vemos la Corona de Castilla, que tras el reinado de Alfonso X se desencadenó una larga etapa de crisis sucesoria. Vemos la Corona de Aragón, donde la muerte del rey aragonés Martín el Humano, sin descendientes, provoca que en 1410 haya una crisis dinástica que se resuelve con la elección del candidato castellano, el Trastámara Fernando I. Podemos apreciar también que sucede una expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, donde las bases de su expansión fueron el desarrollo del comercio a larga distancia, la creación de un aparato jurídico de carácter internacional y la conquista militar de zonas importantes.